Él es, como ustedes saben, experto en temas electorales y ha sido oficial mayor del Congreso. César, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Me permito corregirte, mi especialidad no es el derecho electoral, sino derecho parlamentario. El derecho parlamentario, exactamente. Escúchame, César, ¿por qué no nos desastas un poco sobre lo que es este procedimiento? Es decir, esto que algunos llaman voto de confianza, en realidad es un voto de investidura. O sea, ¿qué es lo que se supone y en qué consiste todo este protocolo? Bueno, en realidad se trata de una institución de naturaleza eminentemente simbólica en el régimen constitucional peruano, porque como todos sabemos, quien dirige la política general del gobierno es el presidente de la República. El presidente de la República es el jefe del gobierno. Sin embargo, en el Perú, el presidente de la República es políticamente irresponsable ante el Parlamento. Entonces, la figura que se va a llevar a cabo el día de hoy, a la que se la denomina la investidura parlamentaria del gabinete, donde el presidente del Consejo de Ministros solicitará cuestión de confianza sobre la política general de gobierno que exponga, es una institución que por su carácter en realidad carece de la suficiente eficacia respecto de la modificación de las políticas generales del gobierno, que quien las define es el presidente de la República. Sin embargo, más allá de esta contingencia, lo que va a ocurrir es que la presencia del gabinete de la señora Mirta Vázquez expondrá la política general de gobierno, concluido lo cual va a solicitar el voto de confianza del Congreso, y este se entenderá que es concedido con la mayoría simple de votos. Cabe obviamente que se rehúse la confianza, como ocurrió con el gabinete cateriano en agosto del año 2020, o cabe, en un evento que aún no ha ocurrido, que el Congreso se abstenga mayoritariamente y que decida no decidir sobre el voto de confianza. Esas son las tres opciones procesales que cabría el día de hoy. Claro, pero si ocurriera que el Congreso decide no decidir, es decir, ¿qué significa? Que la mayoría de votos tendrían que ser en blanco o abstención. O sea, ¿en qué momento se produce esta circunstancia? La decisión de no decidir ocurre cuando el número de abstenciones es superior al número de votos a favor y en contra, y ha transcurrido el plazo que fija el reglamento, que es hasta la siguiente sesión posterior a aquella en la que se produce la presencia del gabinete, y no se ha llegado a una decisión, porque existe un acuerdo del Pleno respecto al valor que tienen las abstenciones en los procedimientos parlamentarios. Esa decisión supone que si el número de votos a favor o el número de votos en contra es inferior al número de las abstenciones, debe seguirse votando hasta que se llegue a una decisión. Entonces, si se cumple con el plazo, que es hasta la siguiente sesión, y no se alcanza a modificar el número de votos por la abstención, la consecuencia es que hay una decisión de no decidir. Y en ese caso, en términos prácticos, se está negando la confianza o se está negando el voto de investidura. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de que se decida no decidir? La decisión de no decidir deja las cosas en el estado en el que se encontraban antes de que el gabinete concurriera al Congreso. Hasta hoy, por ejemplo, debido a la investidura presidencial, el gabinete tiene plena validez en todos sus actos y todos sus actos surgen efectos plenos. Entonces, si ocurre la decisión de no decidir, se mantendría el estado de cosas que tenemos hasta el día de hoy. No quiere decir que se debe presumir que la confianza ha sido otorgada. Tampoco cabe presumir que la confianza ha sido denegada. Lo único que ha ocurrido es que el Congreso decidió no tomar una decisión. Si decide no tomar una decisión, continúa el estado de cosas tal como ha venido ocurriendo hasta la fecha. El equivalente sería lo que ocurrió en el periodo 1963-1968, cuando en vista de una posible censura a un gabinete, el diputado entonces Armando Villanueva del Campo propuso que en lugar de votar la censura
se votara un voto de expectativa respecto de un gabinete. Entonces, decidir, no decidir, es como mantener la expectativa respecto de lo próximo que pueda hacer el gabinete, y el Congreso se abstiene de tomar una decisión por ahora. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si la mayoría, es decir, porque según la modificación constitucional que se ha producido, o este desarrollo, como dicen los que han votado a favor de esto, con respecto a la cuestión de confianza, o sea, el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros no podría interpretar que le han denegado la confianza, cosa que sí era posible hasta la semana pasada, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, el supuesto de la denegatoria fáctica que introdujo el señor Martín Vizcarra con el aval del Tribunal Constitucional ocurre cuando nos encontramos ante una denegatoria de confianza que no es la de carácter obligatorio, como lo que ocurre con una investidura, porque en ese caso, debido a que el gabinete tiene la facultad de hacer cuestión de confianza sobre una materia determinada, cabe que, o por lo menos cupo, que el presidente de la República interpretara la decisión del Parlamento, cosa que a partir de la vigencia de la ley 31.335, la ley de desarrollo constitucional sobre la cuestión de confianza, eso no será posible porque la disposición complementaria de esta ley indica expresamente que quien decide es quien interpreta sobre el contenido de la decisión. En este caso, quien decide es el Congreso, y es solo el Congreso el que puede interpretar qué cosa es lo que ha decidido, para lo cual el presidente de la República debe esperar que se le comunique de manera expresa por el presidente del Congreso cuál es la decisión del Parlamento. No cabrá en lo sucesivo una interpretación tácita de la voluntad del Congreso. Ahora, si vota en contra y el Congreso el día de hoy, ¿cuál es la consecuencia? ¿El gabinete tiene que renunciar? Como ocurrió con el caso del señor Pedro Cateriano, quien juramentó el cargo el día 14 de julio del año 2020, él solicitó concurrir al Congreso antes del día 28 de julio. Como todos recordamos, el 28 de julio del 2020, el señor Martín Vizcarra anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones. Entonces el Congreso coordinó con el Poder Ejecutivo para que la presencia del señor Cateriano ocurriera el día 4 de agosto. El día 4 de agosto del año 2020 se puso al voto la cuestión de confianza y el Congreso la rechazó por 54 votos en contra de la confianza, 33 a favor y 34 abstenciones. Entonces, si ocurre que se vota en contra de la cuestión de confianza, esta denegatoria valdría como la primera de las dos que habilitaría al presidente de la República para disolver el Congreso si así lo decide de acuerdo a la facultad que le reconoce la Constitución. Ahora, acá se ha planteado una controversia con respecto a los argumentos para condicionar o no la cuestión de confianza. Es decir, por ejemplo, se ha hablado de las cualidades de un ministro. ¿Hay algún límite con respecto a esto? Porque, por ejemplo, en el proyecto que ha presentado el Ejecutivo, el doctor Aníbal Torres Vázquez, para la modificación constitucional con respecto a, por ejemplo, el voto de censura contra un ministro, lo que establece o lo que proponen es que se evalúe la gestión del ministro en función de su, digamos, performance como ministro, ¿no? No por otra razón que no tenga que ver con el desarrollo de su función, no con algún antecedente que pueda tener o con su ejercicio profesional, por ejemplo. O sea, ¿hay algún límite para esto? La limitación que introduce el proyecto de reforma constitucional presentado por el Poder Ejecutivo se refiere explícitamente al contenido de la censura, no se refiere al voto de confianza. La censura es una iniciativa únicamente parlamentaria. La cuestión de confianza es una iniciativa exclusiva del gobierno. En este caso, no existe el límite que desearía el gobierno que existiera respecto de la cuestión de confianza. En particular, la investidura se produce de acuerdo a la Constitución
sobre una cuestión objetiva, que es la política general de gobierno. El Congreso puede adicionalmente objetar la presencia de miembros del gabinete con los cuales mantenga algún tipo de discrepancia por considerar que no son idóneos, no son aptos, no son competentes para el puesto. Sin embargo, este requisito no es un requisito constitucional. Podría ocurrir que el Congreso le denegara el voto de confianza a partir del juicio que se forme sobre la composición del gabinete. Nada lo impediría. Sin embargo, como señalo, la Constitución menciona que es solamente sobre la política general de gobierno. Ahora, en el caso del señor Barranzuela, el ministro del Interior que ha sido objetado públicamente por diversas fuerzas políticas, cabe que el Congreso haga una cuestión mucho más relevante y que objete el otorgamiento de la confianza por su presencia dentro del gabinete. Si ocurre que no obstante la presencia del señor Barranzuela se le otorga el voto de confianza, como también ha sido adelantado por algunas fuerzas políticas, nada impedirá que en lo sucesivo ocurra lo que se intentó hacer igualmente previamente con el señor Iber Maraví. Con Iber Maraví. Entonces, en el caso del señor Barranzuela, nada impedirá que sucesivamente se presente una interpelación para que explique el rol que él ha cumplido previamente en su condición de abogado que ha patrocinado causas que riñen de alguna forma con la legalidad. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Hay antecedentes de esto? Es decir, que se le haya negado el voto de confianza a un gabinete porque algún miembro del gabinete propuesto por el Ejecutivo resultara impertinente o inconveniente para el Congreso. El único caso en el que el Congreso ha denegado la confianza a un gabinete por razones subjetivas, mejor dicho, en general, no existe sino el caso de Cateriano, y ese caso ha sido no por una cuestión subjetiva, sino por la discrepancia con la política general de gobierno que él expuso. Es el único caso que existe en el Perú desde la Constitución del año 1993, porque antes con el Perú no ha existido el voto de investidura. Entonces, fuera de ese supuesto que algunos atribuyen que fue ocasionado por la discrepancia, por la poca empatía que despertaba en el Congreso el señor Cateriano, lo cual es una razón subjetiva, y no tanto por la política general de gobierno, que, como digo, quien la define es el presidente de la República, no es el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, el único caso que tenemos sería el caso del señor Cateriano, no hay otro supuesto más. Ahora, tú que sigues la vida del Congreso, ¿le van a dar el voto de confianza hoy o no? ¿Tienes información sobre esto? O sea, más allá de... Mira, en principio, como todos sabemos, la naturaleza de nuestro sistema político debe suponer que estamos ante actores con capacidad deliberativa y dialogante. Las decisiones se deben tomar una vez que se ha utilizado la capacidad de escucha de todas las fuerzas políticas. Si las decisiones se toman por anticipado, eso hace la irrelevancia y la inutilidad del proceso que se va a seguir adelante. El proceso supone la exposición de una política general de gobierno. Asumimos que esa política no la conocen y que va a ser anunciada. A partir del anuncio y del debate que ocurra durante la sesión en presencia del gabinete, se tomará una decisión. Ahora lo que escuchamos son más o menos intuiciones, adelantos, pero lo propio en un régimen político es que primero se escuche, se delibere, se debata, y una vez que se ha debatido y se ha escuchado, se toma la decisión. Ir al Congreso con una decisión anticipada riñe y se opone a la naturaleza deliberativa de un régimen democrático como el nuestro. César, te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil como siempre. César Delgado Guembes ha estado con nosotros. Muchos saludos, mi querido Nicolás, y por tu intermedio saludos a nuestro amigo José Tábara, actual director del BCR, que hoy día cumple años.
Ajá. Ajá. Esto tiene que ver con que hemos estudiado los tres en el mismo colegio, en el mismo salón, durante prácticamente todo el tiempo que estuvimos en el colegio. Muchas gracias por el recuerdo y un saludo afectuoso de parte mía también a Pepe Tábara.